En la plataforma Moodle existe un área que se llama banco de preguntas, que sirve para tomar exámenes, repasos. Entonces, eso aprenderemos el día de hoy, a crear este banco de preguntas con sus respectivas categorías. Por ejemplo, acá tengo dos exámenes sencillos, solamente a manera de ejemplo para que me pueda hacer entender y no concentrarme en las preguntas, sino en los tipos de preguntas. Estos son los tipos de preguntas que hay en el Moodle. Opción múltiple: el estudiante puede seleccionar una respuesta de entre varias, y también hay otro que es falso y verdadero, que es este segundo. Puede decir el estudiante si esa es una frase verdadera o falsa. Un emparejamiento: hay que emparejar. Aquí hay un pequeño ejemplito. Respuesta corta, cuando el estudiante tiene que escribir una respuesta bien cortita. Y numérico, cuando hace una operación matemática, puede ser una integral, qué sé yo, calcular el área, entonces, y que tengan decimales, entonces de tipo numérico. Y un ensayo, cuando el estudiante tiene que definir, qué sé yo, en sus propias palabras, algún texto, resumir, y se lo tiene que calificar. El docente es quien califica este tipo de ensayo, no es la computadora. O en otros casos tendría que dibujar algo, hacer una demostración en cualquiera de las áreas de la ciencia. Entonces, hacer una demostración, por ejemplo, tal vez un ejercicio largo, y de tal manera que la computadora no lo puede calificar. Entonces, esto lo hace el docente, ¿ya? Entonces vamos a continuar con la plataforma. Cabe resaltar que en esta sexta categoría, en este caso, por ejemplo, nos pide dibujar un rectángulo en su examen, sacarle una foto y subirlo a la plataforma. Nos sirve para varias áreas. Por ejemplo, en las matemáticas hay donde el estudiante tiene que hacer una demostración de una fórmula, también lo puede hacer. Que sé yo, ejercicio bien largo donde el docente quiere ver todo el procedimiento, el estudiante puede sacarle foto, enviarla a la plataforma, y esto es calificado manualmente por el docente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 6 categorías. Lo voy a copiar a un pequeño blog de nota, va a estar aquí. Entonces, en este bloque de nota creamos una categoría que se llama primer parcial. Dentro de este primer parcial creamos otras 6 categorías. Entonces nos vamos a la plataforma, entramos con una cuenta docente, nos vamos al área de matemáticas, ¿ya? Y vamos al banco de preguntas, y aquí está el banco de preguntas, la categoría y las preguntas. Primero vamos a empezar con la categoría, ¿ya? Entonces aquí dice primer parcial, presiono enter o le doy clic aquí. Voy a crear otra categoría dentro de primer parcial, elijo primer parcial, ¿ya? Y también le puedo dar simplemente enter, igual funciona. Aquí voy a crear otra categoría dentro del primer parcial, le doy enter. Voy a crear otra categoría que se llama respuesta corta, y así sucesivamente empezamos a crear todas las categorías. Dentro del primer parcial le doy enter, y finalmente esta categoría. Voy a cometer un error intencional. ¿Qué tal si me haya olvidado ponerle primer parcial? Lo dejo así y lo creo. Cometí un error intencional. Entonces esta categoría no está dentro de la categoría primer parcial. Entonces simplemente aquí hay un botoncito que dice que lo quiero meter dentro de la categoría primer parcial, y ya está arreglado. Entonces hasta aquí hemos creado todas las categorías.
Una vez que ya creamos todas las categorías como se muestra aquí, tendría que aparecer más o menos de esta manera: primer parcial y las distintas subcategorías, ¿ya? Ahora vamos a hacer las preguntas. Podemos darle clic directamente aquí a preguntas, y si perdiste esta página no hay ningún problema, te vienes al inicio de la materia, le das clic aquí, y ahí está el banco de preguntas. Hace un momento entramos a categoría, ahora simplemente entramos a preguntas. Empezamos con la primera pregunta, ¿ya? Esta pregunta es de selección: ¿cuáles son los operadores matemáticos? Tiene que seleccionar entre esos 4. Entonces le decimos, vamos a crear de opción múltiple, seleccionamos esa categoría y le decimos nueva pregunta, y aquí opción múltiple le damos a agregar. Bueno, el nombre de la pregunta, podemos ponerle opción múltiple 1. Simplemente el nombre de la pregunta, es aquí donde viene la pregunta. Le doy control V, chica. No le puedo poner 1, 2, 3 porque seguramente las respuestas se van a barajar, van a variar. Entonces ahí está la pregunta. Simplemente texto. Más adelante les enseñaré cómo insertar imágenes dentro de la pregunta, ¿ya? Después, retroalimentación general. Cuando termine el examen, este mensaje le va a aparecer al estudiante. Usualmente se lo ocupa para mostrar la respuesta correcta o un detalle de la respuesta correcta. La respuesta correcta es, miremos, multiplicar, y pueden poner muchos detalles sobre la respuesta correcta para que el estudiante no esté llamando porque me salió mal, quiero ver el desarrollo. Entonces aquí normalmente se muestra el desarrollo. Si tienes una foto, lo puedes insertar la foto aquí, ¿ya? Y aquí la respuesta correcta es una sola, ¿ya? Las respuestas se van a barajar, se van a barajar las respuestas. Y aquí normalmente como consejo yo siempre pongo la respuesta correcta aquí, en este caso multiplicar. Si ustedes ven, hay 4 opciones, multiplicar la respuesta correcta y lo demás son falsos. Entonces el puntaje, si el alumno escoge esa respuesta, va a ser 100 sobre 100. Y una retroalimentación cuando el estudiante vaya a responder eso. Número 2, si no me equivoco, era jugar, no tiene puntaje. Jugar, cocinar, leer, digamos. Cocinar, leer. Ahí están las 4 opciones. La primera es 100 sobre 100 y los otros 0, 0, no tiene ningún puntaje. Entonces, pero hay casos cuando todas estas, ninguno es verdadero o el estudiante considera que no es verdadero. Entonces aquí se aconseja ponerle ninguna de las otras opciones, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el estudiante no sabe? Porque el estudiante puede decir, a ver, profe, ninguna de estas es, entonces quiero seleccionar este de aquí, ya está bien. Él considera que esa respuesta para él está bien. Pero hay otros estudiantes que dicen, profesor, no sé la respuesta. Ya, muy bien. Como que se da por vencido en esa pregunta. Entonces le damos clic en ese botón. Número 6. La lección número 6. Aquí le podemos poner que el estudiante no sabe o no responde. Si el estudiante no sabe o no responde, ustedes le pueden sugerir que le dé clic aquí para
qué sé yo, saltar la pregunta y desarrollar otras preguntas. Entonces, en retroalimentación combinada, algún mensaje al estudiante si el estudiante eligió bien la respuesta, y si fue parcialmente correcta, algún mensaje, y si el estudiante respondió de manera incorrecta, podemos escribir aquí un mensaje. Eso se los dejo para ustedes para que lo puedan escribir si lo necesitan. Entonces, esto es importante, ponerle penalización 100%. Si se equivoca una, ya está mal. No es que se equivocó una, después intenta otra vez, 2, 3 veces. Si ustedes lo dejan así, el estudiante tiene 3 oportunidades. Si le va mal, vuelve a responder, y así. Entonces, esto no se olviden, por favor. Se recomienda siempre ponerle 100% una penalización. Solamente es al momento de grabar, ya no pueden modificar, ¿ya? Y aquí algunas pistas. En el caso que fuera 33%, primera pista, alguna pista para la respuesta, ¿ya? En este caso no estamos utilizando ninguna pista, ninguna guía. Entonces le damos guardar los cambios, revisamos un poquito de nuevo, nombre de la pregunta, aquí está la pregunta, una retroalimentación general, y numerar la respuesta. Ustedes le pueden poner número, letra, como ustedes quieran. Sería básicamente eso. Terminamos, le damos guardar. Muy bien, terminamos con la primera pregunta de selección. Vamos con la segunda pregunta, o también podemos elegir la primera pregunta de la fila B. Puede ser este de aquí. Le doy control C, botón derecho, copiar. Ya tengo copiada la pregunta número 1. También es de selección. Tiene que seleccionar cuáles son figuras geométricas. Entonces aquí le puse unas 3 pequeñas figuras. Entonces podemos en este momento darle nueva pregunta. También, a ver, ya aprendimos eso. Hay otra manera también. Le puedo dar clic aquí y duplicar la pregunta. Como es la misma categoría, casi todas las preguntas se parecen. Entonces, un consejo, denle duplicar. Esta misma pregunta se va a duplicar exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es el nombre de la pregunta. Entonces aquí ustedes le pueden dar que esta es la pregunta número 2, ¿ya? Y la pregunta lo tenía copiado en la memoria, ¿ya? Seleccione cuáles son las figuras geométricas. Ustedes tal vez pueden tener preguntas de manera gráfica, qué sé yo, a ver, acá hay algunas preguntas gráficas, qué sé yo, a ver, los que son docentes de cálculo, por ejemplo, aquí hay una pregunta de trigonometría, lo arrastran y lo jalan y ya está aquí. Podría preguntarle cuál es el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo. Entonces así le va a aparecer al estudiante. Por si acaso, esta versión permite arrastrar las imágenes. Puede ser que en tu caso no te permita arrastrar las imágenes. En versiones antiguas seleccionas aquí, le das clic imagen. Si no te permite arrastrar, le das clic en imágenes, clic aquí, le das aquí, subir un archivo, seleccionar, aquí está, le das clic aquí, abrir, ya está, le doy clic acá, no es necesaria una descripción de la imagen y aceptar, ya está. Entonces cualquiera de las dos maneras es válido. Entonces también en la pregunta puedes introducir imágenes. Lo voy a borrar. Seguimos con este ejemplo. ¿Cuáles son las figuras geométricas? A ver, vamos a colocar algunas imágenes. Como este es una copia del anterior, en el anterior había texto, podemos colocar una imagen, qué sé yo. ¿Cuáles son figuras geométricas? Aquí tengo alguna figura geométrica puesta. Lo borro, lo del anterior. Ya está ahí.
En la opción 2 lo borro, ya no hay jugar, lo dejo ahí. En la selección 3 borro, voy a colocar este de aquí, ya, listo, lo dejaremos ahí, lo maximizo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las figuras geométricas? La puntuación por defecto 1, pueden ponerle 10 puntos, 20 puntos, dejémoslo con 1 porque más adelante lo vamos a modificar. ¿Cuántas respuestas son las correctas? Se permiten varias respuestas, porque ya no uno como en el anterior caso, y eligen cualquiera de estos la numeración de la respuesta A, B, C, D. Ya, como se va a barajar, eso no nos interesa. Entonces, esta es una figura geométrica, aquí hay otra figura geométrica, ya, entonces las respuestas correctas son estos dos primeros, ya. Entonces, si tienen ese tipo de preguntas donde son dos las respuestas, a este le pueden poner que 50% de la nota final de esta pregunta y 50% de esta pregunta, mitad y mitad. Es decir, si el estudiante selecciona este de aquí y este de aquí, 50 más tiene los 100 sobre 100 en esta pregunta, y este ninguno. Y las preguntas clásicas, este de aquí lo vamos a borrar, ya. Si quieren le podemos poner control X, ninguna de las otras opciones. Y como pregunta número 5, si quieren control X, le ponemos este de aquí. Ya son 5 elecciones que el estudiante puede seleccionar, y las respuestas correctas son estos dos primeros, que vale mitad y mitad. Ya, entonces a ver, un pequeño consejo. ¿Qué pasa si el estudiante elige esta y esta 3? Entonces su puntaje se va a sumar 50 más 50 más 0, igual va a ser 100. Entonces hay muchos docentes que se equivocan en esta parte, lo dejan así, entonces no está bien. Si selecciona todo, entonces ¿qué es lo que va a sumar? 50 más 50 más 0 más 0 más 0 más 0. Pueden tener muchas opciones, igual va a estar 100. Entonces se puede pasar la voz entre ellos, van a decir que está mal el sistema, selecciona todo y va a sacar 100. Entonces para ello tienen que hacer esto, que es muy importante. Como este no está considerado en este momento como una figura geométrica, entonces si el estudiante selecciona ese de ahí, ustedes le pueden poner que le quite, aunque saque 100. No es que el estudiante sacó 100, le resta menos 100 y tiene menos 50, no. Aquí le está diciendo que le quite todo el puntaje que tenga, ¿ya? Entonces, en aquí, si ustedes quieren, si selecciona esto, de por ahí selecciona los dos primeros y selecciona este, entonces está medio que está jugando el estudiante, ¿no? O podría seleccionar este de aquí, ya no sabe, no responde, y podría seleccionar los dos primeros. Entonces no se sabe si está jugando o no el estudiante. Entonces en estos casos se recomienda ponerle menos 100, menos 100, menos 100. ¿En qué caso va a tener 100? Si estos dos selecciona estos dos primeros. Pero si solo selecciona el primero, va a tener la mitad de la nota de esta pregunta. Y si selecciona el segundo, también. Si selecciona los dos, entonces recién ahí se van a sumar la nota final de esta pregunta, ¿ya? Entonces se aconseja que lo hagan así, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña prueba al final. También se aconseja darle a expandir todo, ¿ya? Después todo lo demás estaba penalización, siempre 100%, y normalmente no se le hace nada más. Le damos guardar. Bueno, seguimos con la segunda pregunta de ambos exámenes, que son falso y verdadero. Entonces vamos a copiar la pregunta, le damos botón derecho copiar. Esta se considera como falso y verdadero, entonces está en otra categoría. Le damos aquí en la categoría falso y verdadero. Entonces hay preguntas de falso y verdadero en el primer parcial de la materia de cálculo. Entonces le damos clic acá, falso y verdadero, no hay ni una pregunta,
creamos la pregunta. Entonces elegimos este de aquí que dice falso y verdadero y le damos agregar. Estamos agregando una pregunta de falso verdadero. Le podemos poner falso verdadero 1, es el nombre de la pregunta nada más. Aquí copiamos el círculo, es una figura geométrica, le decimos su puntuación por defecto 1, y aquí pueden poner algún detalle o especificación de la respuesta correcta. Aquí pueden explicar la respuesta correcta, el por qué, ¿sí? Ahí es una retroalimentación. Cuando termine el examen le va a mostrar, ya lo expliqué anteriormente. Entonces la respuesta correcta de el círculo es una figura geométrica, sí, verdad. Me ponen verdadero, ya. Y retroalimentación en el caso que el estudiante seleccione verdadero, algún mensaje, ¿sí? Algún mensaje en caso que fuese verdadero. Pueden escribirle a ustedes otro mensaje aparte del que escribimos. Si el estudiante selecciona falso, pues sigue estudiando, no te desanimes, ya, porque el estudiante se equivocó, una respuesta falsa. Ahora aquí múltiples intentos, sí, nada más, guardar. Muy bien, entonces trabajamos con la segunda pregunta, ya. Venimos aquí, ya tenemos una pregunta de falso y verdadero. Entonces vamos a añadir uno más, le podemos dar clic aquí, o si no también podemos darle duplicar. Esta mi primera pregunta se va a duplicar, lo único que va a cambiar es el nombre de la pregunta. Le puedo poner aquí 2, ya. Entonces, y la suma es una figura geométrica, no, la respuesta correcta es falso, ya. Y aquí algún detalle sobre la respuesta correcta lo puedo dejar ahí para que ustedes lo escriban. Esto ya lo expliqué. Le pueden dar a expandir todo para no estar expandiendo cada sector. Entonces lo dejamos tal como está, no tocamos nada más. Muy bien, ya tenemos las dos preguntas. Ahora trabajamos con la tercera pregunta. Vamos a entrar a la página, seleccionamos emparejamiento, ya, le damos nueva pregunta y aquí está emparejamiento. Le doy a agregar y aquí puedo ponerle algún nombre a la pregunta, ya, y emparejar dos puntos y me piden que empareje este texto de aquí, ya. Entonces puede ser suma, resta y multiplicación. Entonces vamos a emparejar. Entonces acá empezamos a escribir las preguntas. Suma, su respuesta correcta era este de aquí. Entonces suma, resta, multiplicación. Suma, resta y multiplicación, ¿ya? El estudiante tiene que emparejar. Al estudiante le va a salir suma, resta, multiplicación y las tres respuestas le va a aparecer en distintos lugares. Entonces en la retroalimentación ya saben, ya expliqué esto. Múltiples intentos, siempre le damos 100%, no se olviden. Marca, no hacemos nada y le damos guardar cambio. Ahora vamos con la segunda pregunta de emparejamiento. Nos venimos, aquí está la segunda pregunta de emparejamiento: dividir, resta y suma, ¿ya? Entonces podemos darle nueva pregunta y hacer de la misma manera, o si no le doy clic acá, le doy duplicar. Es exactamente lo mismo que hicimos hace un momento con la pregunta cambiada, emparejar todo. Entonces aquí decía dividir, esa es su respuesta correcta. Después era suma y resta.
aquí era suma y su respuesta correcta resta. Ya está, y como esto era lo mismo que la anterior vez, ya está configurado, no hacemos nada, simplemente le damos guardar. Ya, nos falta la pregunta 4 de ambos exámenes. Esta pregunta 4, control C, dice escriba en una sola palabra el nombre de este operador matemático. Ya lo copié, ahora me voy al examen, ya selecciono respuesta corta, porque hay una sola respuesta corta tiene que escribir el estudiante. Y aquí no puedo duplicar, sí o sí tengo que darle este nuevo. Entonces aquí está respuesta corta, le doy a agregar. Ya, entonces aquí si ustedes quieren le ponen un nombre a la pregunta, respuesta corta, y le doy control V chica. Escriba con una sola palabra el nombre de este operador matemático. Entonces algún detalle sobre la respuesta correcta. Ustedes pueden escribir más detalles o la solución del problema, ya ustedes lo escriben ahí. Entonces aquí dice si el estudiante puede escribir con mayúscula o minúscula. Entonces aquí normalmente se le da igual mayúscula que minúscula. Si el estudiante lo escribe el nombre de este operador matemático con mayúscula o minúscula, está bien. Entonces dice la respuesta correcta es suma. Entonces si el estudiante escribe esa palabra, vale 100 puntos. Pero ¿qué pasa si un estudiante le dice sumar, por ejemplo? Vamos a suponer que es exactamente lo mismo. Entonces le damos 100%, y así sucesivamente todas las palabras que ustedes crean que está correcto. No va a tomar en cuenta la mayúscula y las minúsculas, entonces lo pueden dejar. Si escribe así está bien, y si escribe así también está bien, ¿ya? Y lo dejan así. La cantidad de la penalización, recuerden 100% siempre, y lo guardamos los cambios. Bueno, aquí ya creo la primera pregunta. Nos vamos a la segunda pregunta, que dice escriba con una sola palabra la siguiente figura geométrica. Entonces nos vamos aquí, le damos clic aquí, le podemos duplicar, ¿ya? Va a ser idéntico a la anterior pregunta, lo único que cambiamos respuesta corta, sí, aquí le damos control V chica. Entonces aquí tengo que insertar una figura geométrica, ya. Entonces aquí hay una figura geométrica, por decir de aquí, ya, o si no le doy enter ahí. Recuerden que esta versión permite arrastrar, y si no les permite, le dan clic aquí y proceden con la inserción de la imagen. Ya si ustedes retroceden este video, van a poder ver cómo se hace esta parte. Aquí ya expliqué en este mismo video. Entonces el estudiante tiene que escribir una sola palabra que se llama esta figura geométrica. Entonces algún detalle sobre la respuesta correcta. Entonces círculo, si el estudiante escribe círculo, está 100%. Si usted como docente considera que hay otra palabra que es sinónima a esa, qué sé yo, le puedo poner por ejemplo redondo, es un decir. Entonces o si no, lo borran todo y solamente lo dejan como círculo. Entonces ya está, y eso lo dejamos porque ya está configurado. Muy bien, vamos con la quinta pregunta, que Moodle le llama numérica. Entonces aquí el estudiante tiene que escribir un número. Esto lo pueden ocupar para integrales, para varias áreas de las matemáticas, ¿ya? Entonces aquí dice dividir 2 dividido entre 3. Es un ejemplo muy sencillo. Solamente este video es para que puedan entender todos los tipos de preguntas.
Entonces nos vamos aquí a la página, elegimos numérica. Ya una vez que elegimos eso, le damos nueva pregunta, elegimos numérica, le damos agregar, ya, y si quieren copiamos esta pregunta, ¿ya? Y lo pegamos acá. Dividir, ¿cuál es la división entre 2 entre 3? ¿Ya? Y aquí le podemos poner numérica. Ya está ya está su nombre, ya está la pregunta. Y aquí, si ustedes quieren un detalle de la respuesta, qué sé yo, pueden hacer un pequeño dibujito, una gráfica o solucionario de esta pregunta. Ahora, respuesta correcta, si agarro la calculadora y escribo 2 entre 3, se sale 0,666667. Y ahora, ¿cómo hago eso? Podría ser una integral y te da raíz de un número, te da un número bastante largo. Entonces, en estos casos se aconseja 0.666. Entonces le puedes poner 0.66 con 2 decimales. Ahora, este margen de error, el estudiante podría escribirlo así. Por ejemplo, otro estudiante lo va a escribir así. Va a haber otro estudiante que lo va a escribir así. Va a haber otro estudiante que lo va a escribir. Entonces, no puedes poner muchísimas respuestas. Nos vamos a cansar. Entonces, podrías poner 0.66, un margen de error de 0.05. Es decir, entonces de 0.66 va a haber un rango de error tanto hacia arriba y hacia abajo con 0.05. Por ejemplo, a ver, agarramos la calculadora, más 0.05 igual. Si el estudiante escribe 0.05, un margen de error, por ejemplo, hasta 0.70 está bien. Y si el estudiante escribe hacia abajo un número menor 0.66 menos el rango de error 0.05, 0.61 está bien. Si lo escriben entre ese rango está bien. Si ustedes quieren le dan un margen de error más pequeño, no hay ningún problema en el caso que sean datos numéricos, ¿ya? Entonces en este caso la calificación va a ser 100 puntos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que si el estudiante le pone 0.6, creo que va a salir mal. Entonces ustedes pueden ponerle aquí, si le da 0.6 con un margen de error de 0, que le ponga la mitad del puntaje, ya eso ya ustedes lo ven. Pero para no confundirlos mucho, aconsejo que siempre lo hagan así, ¿no? Ustedes lo redondean 2 dígitos, le dan un margen de error 0.05. Si quieren le van quitando más el margen o le van aumentando el margen de error a este número, le aumentan este número y le quitan ese número. Ese es el margen de error. Entonces eso sería todo, y veamos qué más tiene en estas otras opciones. Esto siempre es 100% la penalización y nada más. Eso sería todo. Le damos a aceptar. Ahora vamos con la segunda pregunta. Ya tengo una pregunta, nos vamos con la segunda pregunta, que dice, nos pide hacer esta división 3 entre 2. Nos vamos a la página web. Recuerden que podemos duplicar esta pregunta numérica número 1. Simplemente cambiamos aquí el 2, ¿ya? Y aquí pegamos la pregunta. ¿Cuál es? Nos pide dividir 3 entre 2. Entonces aquí un detalle de la respuesta correcta o el solucionario. Normalmente aquí se escribe el solucionario, la respuesta correcta, ¿sí? Si es un ejercicio matemático, un detalle si es teoría, algún detalle cuál es la teoría correcta. Entonces aquí le vamos a poner
y el margen de error 0. ¿Ya? Entonces no hay margen de error. Entonces si escribe 1.51 está mal, 1.49 está mal. Entonces en algunos casos ustedes van a necesitar que tenga 0 margen de error. Eso lo define el docente, ¿ya? Y lo demás, como lo hemos copiado, ya está configurado. Si ustedes ven, 100%. Ya está todo configurado y simplemente le doy guardar los cambios. Bueno, ahora nos toca la pregunta número 6. Algunas veces necesitamos que el estudiante escriba alguna definición en sus propias palabras, qué sé yo. En un aula están dando examen y hay una definición de la figura geométrica cuadrado. Entonces aquí me está pidiendo que defina qué es la figura geométrica cuadrado. Entonces me voy al examen, selecciono, se llama ensayo, cuando la computadora no puede calificar y es el docente quien califica. Entonces agregar una nueva pregunta, ensayo. Este es el último tipo que vamos a ver, son los más utilizados. Entonces ustedes pueden ponerle cualquier nombre, ensayo 1, y el nombre se le pide al estudiante que defina qué es un cuadrado. La respuesta correcta lo pueden escribir, ¿sí? Para que el estudiante no tenga dudas cuál era la respuesta correcta y no te estén llamando, profe, ¿por qué mi pregunta estaba mal? Entonces aquí para evitar eso se aconseja que ustedes escriban aquí la respuesta correcta. El estudiante entra, mira su respuesta y mira la respuesta correcta. Si hay mucha diferencia, queda contento el estudiante. Si ustedes no le escriben esto de aquí, seguramente te estará preguntando por qué me puso mal, profe, ¿no? Entonces para evitar eso colocamos de esta manera, ¿ya? Entonces empiezo a explicar esto, las opciones de respuesta. Entonces el formato de respuesta lo vamos a hacer el que está por defecto, HTML, ¿sí? Un pequeño cuadro donde el estudiante puede escribir texto. Se requiere que el estudiante introduzca sí o sí texto, ¿ya? Y el tamaño, en cuántas líneas, a veces necesitamos 40 líneas, 20 líneas. Entonces, como es definición, ustedes lo pueden poner solamente en 5 líneas para este caso. Permitir que el estudiante suba alguna foto, un archivo de Word, no, para este caso no. Entonces, y ahí termina absolutamente todo. Le damos guardar cambio. Muy bien, ya terminó. Entonces esta pregunta, por si acaso, cuando le lance el estudiante, la computadora no le va a calificar, es el docente quien pone la nota. Vamos con la segunda pregunta de este tipo de ensayo. Nos vamos a la plataforma y aquí, si quieren, le damos nuevo o lo duplicamos. Démosle nuevo. Ensayo, le doy a aceptar. Bien. Le doy control V chica, nombre ensayo 2. Ya aquí está pidiendo que dibuje el estudiante en su cuaderno, dibujar un rectángulo en su examen, sacar foto y subir a la plataforma. Entonces aquí le estoy pidiendo al estudiante que en su examen dibuje un rectángulo, ¿no? Algo muy sencillo. Entonces este sí es un editor de HTML con selector de archivos. Significa que el estudiante va a poder seleccionar un archivo. Requiere que introduzca texto, es opcional, lo puede dejar en blanco, ¿ya? Y no es necesario que escriba. Aquí debería haber una opción 0, pero no hay. Para que el estudiante no escriba, de todas maneras le va a aparecer 5 líneas para que pueda escribir, ¿ya? Por eso le he puesto opcional. Permitir archivos juntos, uno solo, para que no nos llenemos de un montón de fotos. Entonces los archivos son opcionales, es decir, si el estudiante no dibuja nada y no hace nada, entonces si quiere lo sube, si no quiere no lo sube. Obvio que si no lo sube la foto del dibujo que se le pide, entonces obvio que el docente le va a poner mal. Y aquí muchos estudiantes sacan fotos
en formato JPG, hay otro BMP, hay distintos tipos de formatos. Entonces ustedes le pueden poner asterisco para que acepte todos los tipos de archivos y no nos estén preguntando, profe, no se puede subir la foto. El estudiante si quiere lo sube en Word, en Excel, en PowerPoint, en lo que quiera la foto. Aquí está que acepta todos los archivos, ¿ya? Y si ustedes quieren algunos tipos de fotos, pueden dar clic aquí y ahí les dice JPG, BMP, y ya ustedes van seleccionando. Y después eso sería todo. Aquí le dan guardar. Bueno, con esto hemos terminado el banco de preguntas. Hemos hecho dos tipos de exámenes. Ustedes pueden hacer más. En el siguiente video haremos un examen real. ¿Ya? Les espero en el siguiente video.